Un saludo amigos y buenas noches. Esto es Crónica de la Iglesia, la ventana que les abre el canal diocesano a la actualidad más inmediata de la Iglesia de Toledo en la última semana. Les invitamos a que nos acompañen en este recorrido que vamos a hacer por algunos de los acontecimientos que más tiempo y esfuerzos han ocupado en nuestra iglesia local a lo largo de estos últimos 7 días. Igual no encuentran todo lo que deseaban o les parece que lo que les ofrecemos no es ni de lejos lo más relevante. En cualquier caso, los profesionales de esta Santa Casa lo han elaborado pensando en todos y en cada uno de ustedes. Esperamos, como siempre, que sea de su agrado. La Capilla de Reyes Nuevos de la Catedral Primada, en el esfuerzo que están poniendo por ser referente cultural, acoge desde unos días atrás una muestra sobre Alonso de Covarrubias y su relación con la devoción eucarística impulsada por Teresa Enríquez. El Dián de la Catedral espera que el templo primado sea una pantalla para conocer al célebre arquitecto torrijeño y para que el visitante emprenda la ruta de Covarrubias por la ciudad imperial y por otros municipios como Novés, la Puebla de Montalbán, Torrijos, Ocaña o Yepes. La Capilla de Reyes Nuevos acoge la exposición que ejemplifica la colaboración entre diferentes entidades en un objetivo común, la difusión de uno de los grandes talentos artísticos españoles, Alonso de Covarrubias, y su contextualización en el siglo XVI. El Ayuntamiento de Torrijos, consciente de la importancia de fomentar el turismo cultural, ha unido voluntades para incorporar esta oferta a su potencial turístico. Acabamos de firmar la rehabilitación del Hospital de la Santísima Trinidad, que también es del siglo XVI, incluso el convento, el monasterio franciscano de Santa María de Jesús, que se le aplica a Juan Guas, donde queremos hacerle museo y con ello queremos ofrecer a todos los visitantes a Torrijos, que es una ciudad servicios, darles una oferta mayor turística. Una de las primeras obras del torrijeño, Alonso de Covarrubias, es el continente de la muestra que sobre su figura, unida a la de Teresa Enríquez, conocida como la Loca del Sacramento, acogen esta exposición que se puede ver en la Catedral de Toledo. Entre las piezas seleccionadas destacan las trazas originales del propio Covarrubias o los dibujos de los órganos de la catedral realizados por Vergara el Mozo. Todas las obras son de primer orden, se ha escogido muy cuidadosamente obras que representasen la importancia de Torrijos, de Covarrubias, de Teresa Enríquez, y creo que el punto fuerte de la exposición es precisamente ese, que todas las vertientes están representadas. De Torrijos a Toledo, pasando por Alcalá de Henares, Sigüenza, Lupiana, Pastrana o Talavera de la Reina, sin olvidar Yepes, son algunas de las localidades donde trabajó Alonso de Covarrubias. Las entidades que participan en los actos con ocasión del 5º centenario de la Colegiata de Torrijos impulsan la creación de una ruta de Covarrubias que servirá no solo para conocer la obra del maestro torrijeño, sino también para ser un impulso cultural y económico en estas localidades. Desde la Catedral Primada se daba el primer paso. Lo que hace es enriquecer con una mayor aportación de elementos informativos, lo que ya se ve habitualmente, y añade una serie de piezas que normalmente no se pueden ver, algunas no son de la catedral, han venido de fuera, pero que nos ayudan a comprender pues una de las obras primeras de Covarrubias en la catedral, que fue la Capilla de Reyes Nuevos. La muestra se podrá visitar hasta el 6 de enero en la Catedral Primada y se complementa con la musealización del propio edificio de la Colegiata de Torrijos. El Colegio de Nuestra Señora de los Infantes acoge este sábado el 5º encuentro consecutivo de colegios diocesanos. El señor arzobispo presidirá esta asamblea, que será también ocasión para que se presente la anhelada Fundación Educativa Arzobispo Rodríguez Plaza. Esta jornada, como las anteriores, será ocasión para la formación y para la exposición e intercambio de experiencias entre los distintos colegios. Nuestros centros educativos llevan tiempo trabajando en común para definir su misión, su visión y sus valores. Por 5º año consecutivo, el Colegio Nuestra Señora de los Infantes acoge este sábado el encuentro de profesores de los colegios diocesanos. Encuentro que comenzará a las 10 de la mañana con una breve oración y con la proyección de un vídeo sobre la actuación de los alumnos en la jornada de fin de curso. Nos reunimos de nuevo, por 5ª vez, los profesores de los colegios diocesanos. Venimos reuniéndonos ya en torno a 400
con un objetivo común, que es primero irnos conociendo, pero también con conocimiento específico. El encuentro estará presidido por el señor arzobispo de Toledo, que presentará la jornada, y la Fundación Educativa Arzobispo Rodríguez Plaza. Una jornada dirigida a los 431 docentes que trabajan en los colegios diocesanos. Que los profesores, sobre todo, que es un poco la idea de estas jornadas, se sientan arropados, se conozcan y que estén uniéndose en un proyecto educativo común. Cosmovisión científica y fe es el título de la conferencia que presentará el profesor don Luis Gaona Fraga. La jornada contará con una mesa redonda sobre Dios, el universo y todo lo demás, y finalizará con la presentación de los datos estadísticos de los centros educativos diocesanos. 6.382 es la cifra total de alumnos de los colegios diocesanos, un número que crece año tras año. Es curioso porque los colegios diocesanos, frente a esa falta de natalidad que dicen que empieza a haber, son colegios que están desde hace años creciendo y siendo demandados. O sea, y muchas veces la mayoría de estos colegios no pueden atender la cantidad de solicitudes que se nos presentan porque no tenemos más plazas, ¿no? El señor arzobispo de Toledo ha saludado a los maestros y profesores en una carta, invitándoles a participar de este encuentro y señalando que su misión está estrechamente relacionada con el proceso de iniciación cristiana de los alumnos. Como no podía ser de otra manera, al Día de la Iglesia Diocesana que celebramos este domingo dedica su escrito pastoral esta semana el señor arzobispo de Toledo. Bajo el título Somos una gran familia, don Braulio, que considera cada día más importante que los católicos toledanos seamos conscientes de cuál es nuestro papel en el futuro más inmediato, nos ofrece una serie de pistas sobre cómo vivir nuestra fe al servicio de la sociedad y un buen número de motivos para la esperanza. No dejen de echarle un ojo. El 11 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo es el lema escogido para la celebración de este año. Y esta es la idea principal del escrito semanal del señor arzobispo de Toledo en Padre Nuestro. En su reflexión, don Braulio advierte de que debemos ser conscientes de cuál es nuestro papel en la sociedad toledana en el futuro inmediato. Asegura que los cristianos somos un grupo variadísimo y lleno de riquezas y matices, pero que debemos tener claro que somos una gran familia. La Iglesia, reconoce el señor arzobispo de Toledo, se diferencia de otros grupos porque ama a todos y quiere contribuir al bien común. Porque creer en Dios, asegura el prelado toledano, lleva consigo vivir el mandamiento nuevo de Cristo, que nos salva del individualismo feroz que todos llevamos dentro. Por último, en el texto destaca la idea de que nuestra fe no se vive solo interiormente. De ahí que la Iglesia sea visible y esté en medio de este mundo, mostrando su fe y su identidad. Concluye el señor arzobispo de Toledo aclarando que los católicos tenemos unos derechos y que debemos ser conscientes de que nosotros, como Iglesia que somos, debemos sostenerla con nuestra aportación económica. La sala de prensa del Arzobispado de Toledo acoge este jueves a las 10 de la mañana la rueda de prensa donde se presentarán los datos del Día de la Iglesia Diocesana. El señor arzobispo de Toledo participará en esta convocatoria, que podrán seguir en directo a través de Canal Diocesano de Televisión. El Día de la Iglesia Diocesana es la mejor ocasión para mostrar a la comunidad los datos económicos de la archidiócesis con el fin de mantener su compromiso de transparencia. En la comparecencia ante los medios, que como todos los años se celebró de cara a esta jornada, se puso de manifiesto que la archidiócesis invirtió durante el pasado ejercicio cerca de 39 millones de euros para servicios de la sociedad, de los cuales más de 11 se destinaron a la construcción de nuevos templos y a programas de rehabilitación. La Diócesis de Toledo hace públicos los datos económicos del 2017 que ya se pueden consultar en la web del Arzobispado. El año pasado ingresó 40 millones de euros y gastó casi 39 millones en la acción pastoral, asistencial y caritativa. Unas cuentas que incluyen los 6 millones de euros en la retribución del clero, de los religiosos y de los 140 misioneros. El Arzobispado de Toledo esta vez se hace eco, de nuevo en la revista editada para el Día de la Iglesia Diocesana, de datos que ilustran la realidad en forma de números. Tenemos, por ejemplo, un dato que es muy importante, que son los 561 sacerdotes,
con una edad media de 54,10 años. También destacan los 17 millones de euros que se destinan a programas de conservación y de rehabilitación de edificios, prácticamente el 43% de los ingresos del año 2017. Aunque los ahorros se han reducido en 3 millones de euros, la diócesis presenta unas cuentas saneadas y un déficit ajustado. En los próximos años finalizará el pago de varios préstamos, salvo los de obras puntuales como el del nuevo colegio de Seseña. La diócesis ahora tiene menos ahorros. Lo que es cierto es que tiene otro activo en forma de colegio. ¿Esto qué quiere decir? En argot, o si me permitís que lo diga así, que los curas tienen menos dinero en la saca gracias a que lo dedican a los demás y en concreto a educar niños. La diócesis de Toledo cuenta con 28 centros educativos católicos y 45 centros sociales y asistenciales, en los que atienden a más de 32.000 personas en situación de exclusión social, personas mayores, con discapacidad o enfermos crónicos. Una iglesia que es familia, en la que todos tenemos una misión que cumplir, porque muchas personas encuentran en ella un mensaje de fe y esperanza. Esta misma rueda de prensa fue ocasión para que surgieran distintas cuestiones que tienen que ver con los bienes que gestiona la Iglesia. Y a preguntas de la prensa volvió a sugerirse la posibilidad de que, como no, la Iglesia Católica tuviera que pagar el IBI. El señor arzobispo valoró como una discriminación que se esté planteando que la Iglesia en España tenga que pagar el impuesto de bienes inmuebles y que, sin embargo, no se plantee cobrárselo al resto de confesiones religiosas u otras instituciones sociales. En cuanto a las informaciones que se refieren a la voluntad por parte del gobierno de Pedro Sánchez de que la Iglesia abone el IBI correspondiente a los edificios no destinados al culto religioso, el Primado de España ha insistido en que se trata de una situación reconocida en los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 y que afecta además a más entidades como otras confesiones religiosas, partidos políticos, sindicatos u organizaciones no gubernamentales. Porque es que da la impresión de que nosotros tenemos un chollo ahí impresionante. No se corresponde con la realidad, porque, bueno, yo creo que nosotros a nosotros mismos como Iglesia no nos hemos declarado pues entidades para el bien común, que es por lo cual no se cobra a determinadas instituciones el IBI. El arzobispo de Toledo ha insistido en que de seguir adelante con esta iniciativa se produciría un agravio comparativo de los católicos y de la Iglesia con respecto a otras confesiones religiosas y que además atentaría contra el artículo 16 de la Constitución española que garantiza la libertad religiosa y de culto. El domingo que viene, como tal vez algunos sepan, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, que como saben es una ocasión, un domingo en el año, en el que vivimos esos lazos de comunión entre las 700.000 personas, los 700.000 cristianos que formamos parte de la Iglesia en Toledo en las distintas comunidades. Pero también el Día de la Iglesia Diocesana es una ocasión muy singular, es una oportunidad que se nos brinda para tomar un poco el pulso de cómo van las cosas en nuestra diócesis, de cuántos bienes necesitamos para resarcir o solucionar pues las dificultades que se nos ponen por delante. Por eso viene siendo tradicional que con ocasión del Día de la Iglesia Diocesana tengamos con nosotros al administrador diocesano, al administrador de la Diócesis de Toledo, que es el que mejor puede abundar en todos estos asuntos. Se trata, como saben, de don Anastasio Gómez Hidalgo. Don Anastasio, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir un año más con nosotros para dar un poco cuenta de cómo va la diócesis de Toledo, por lo menos en este aspecto tan material. Muchas gracias por la invitación. ¿Desde cuándo lleva en la administración diocesana, don Anastasio? Desde febrero del año 2007. ¿Y esos son cuántos años? ¿11? Un poquito más de 11 ya. Casi 12, casi una docena de años. ¿Pensó alguna vez que iba a ser una singladura de este tipo cuando se lo propusieron en el pontificado, me parece, de don Antonio Cañizares? Bueno, realmente tampoco te haces una idea de lo que puede ser, ¿no? Porque por un lado, bueno, pues desde fuera
una institución, una empresa, una administración pública se ve de una forma, que es lo que alguien, o incluso los medios, ¿no? Lo que los medios pueden, o la imagen que los medios pueden trasladar, en este caso de un arzobispado o de la archidiócesis en sí, y bueno, luego por dentro, bueno, pues ves que las cosas son diferentes o conoces detalles y bueno, lo que sí está claro es que estar en el gobierno de una institución como esta, bueno, pues te da perspectiva de muchas cosas, ¿no? Y aprendes a valorar mucho la toma de decisiones, ¿no? Usted, que se desenvuelve en el ámbito profesional de la administración y de las empresas o de la administración de instituciones, conoce a muchos administradores, a lo largo de esta docena de años le ha permitido conocer gente que se dedica a la administración y a la gestión. ¿Qué diferencia, qué es lo que distingue, cuál es el rasgo distintivo de una administración diocesana, de este tipo de administración institucional, que le distingue del resto de instituciones o de cómo se administra cualquier otra entidad? ¿Cuál es lo más genuino de ser el administrador de una diócesis? Lo que todo el mundo mira a la primera figura, que es el arzobispo, eso a mí me llama la atención, y conjugar bien unos tiempos que son de otra forma medidos. Otra forma de medir los tiempos. Esas son para mí las dos cosas que quizá me han llamado la atención, ¿no? Porque claro, voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero si alguien tiene una dinámica económica en su casa y pide un préstamo, pues no está pensando en si va a tener 2 hijos, 3 o 1. O sea, la dinámica con el banco o con la hipoteca es un compromiso por años, devolver un dinero. Y bueno, pues sí que es verdad que esos tiempos que son humanos, pues la institución muchas veces tiende a, digamos, o los que formamos la institución, a difuminar ese tiempo que en economía pues no es posible. O sea, no es posible. 12 años son 12 años, claro, no son ni 10 ni son 14. Entonces, concretar eso, bueno, a veces cuesta en el ritmo diocesano. Y otra, que bueno, pues es una cosa lógica y natural, que además curiosamente ahora en los másteres de gestión y en los másteres de dirección de empresas se hace, que es priorizar mucho y focalizar mucho a quien de verdad tiene la titularidad real y gobierna, ¿no? Eso la Iglesia pienso que lo hace muy bien, pero también es sorprendente hasta qué punto absolutamente todo el mundo mira y pide y solicita, bueno, pues no solo una reunión, sino una decisión, bueno, pues que incluso a veces son muy sencillas, pero que se le requiere a nuestro obispo, ¿no? A nuestro arzobispo en este caso. ¿Cuál es la tarea más difícil, más ingrata o más dura de un administrador diocesano? No sé si de un administrador diocesano, pero creo que de cualquier administrador es hacer cumplir un presupuesto. Pienso que es una tarea difícil. Y es difícil, y vuelvo a la variante del tiempo, porque nosotros nos medimos, digamos, en economía o en un tema fiscal, impositivo o de regulación por años naturales, que podría hacerse de otra manera, pero nosotros en la diócesis lo hacemos un año natural y la Iglesia se mueve por cursos. Entonces, bueno, pues aquí está otra variable de tiempos donde un curso pastoral hay que encajarlo dentro de un año natural y, bueno, pues no siempre es fácil, amén de que un presupuesto, hacerlo cumplir, no es fácil. Claro. Por eso un administrador en una institución eclesial, en cualquier otro tipo de institución o en la empresa privada, siempre es un personaje no es un personaje que caiga bien, es un personaje un poco oscuro, el administrador, precisamente porque es el que tiene que encajar las cosas, ¿verdad?
Bueno, matizaría lo de que no caiga bien. No, que no caiga bien me refiero, que tiene una tarea un poco ingrata. No deja indiferente a nadie. No deja indiferente a nadie. Eso puede ser quizá más preciso por salvarlo de caer mal a la gente, ¿no? Sí. Pero, bueno, todo el mundo también, bueno, pues cuando las cosas se ven desde un punto de vista sano, bueno, pues saben distinguir a la persona del cargo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues uno encuentra mucha gente y mucha paz. O sea. Y como contrapunto a lo más ingrato, la tarea más dura, ¿qué ha sido lo más agradecido que ha vivido en estos años? ¿O cuál es la tarea más agradecida del administrador? Ver lo que hace la Iglesia con el dinero. Sin duda, sin duda. ¿Dónde llega la Iglesia con el dinero? Y eso lo veo, y yo muchas veces me gusta decir algo, digo, que no te lo cuento como me lo han contado, que firmo yo. Entonces, eso me da mucha satisfacción. Ver dónde llega la Iglesia con el dinero es realmente gratificante. En proyectos, en gente, en fundaciones, en, bueno, pues solucionar al final lo más perentorio de las personas, es decir, el firmar las retribuciones de los sacerdotes, el de los empleados, también tenemos una satisfacción grande del poder atender tantos millones de visitas en los monumentos, pero sobre todo, ver cómo se gasta el dinero y a quién se dedica ese dinero es gratificante. Cuando te invitan a ver una rehabilitación en un templo parroquial, o una hermandad que te invita porque ha hecho una obra en la ermita de la patrona, y los gestos de cariño que te demuestran, bueno, pues es muy gratificante, de verdad que sí. El domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y habrá gente que piense, bueno, pues por eso viene el administrador, porque hay que hablar de cuartos. ¿El Día de la Iglesia Diocesana es solo la colecta o es algo más que la colecta? Bueno, a mí me gusta mucho explicar que es el sentido de pertenencia a algo. Yo creo que esto incluso lo explican los psicólogos y me atrevería a decir que hasta los psiquiatras. Para las personas es muy importante sentirnos acogidos, queridos, pues desde el círculo más íntimo de una familia hasta el círculo de amigos, el círculo del centro o de tu puesto de trabajo y así sucesivamente, bueno, hasta llegar a algo que se llama diócesis, que la Iglesia en este día pone el énfasis y, bueno, pues donde cabe muchísima gente y muchísimas realidades y también, bueno, pues ese sentido de pertenencia a la Iglesia Diocesana de Toledo. Me gusta decir en este día de nuestras 3 provincias, ¿no? Sí. Una completa, Toledo, y parte de la provincia de Cáceres y parte de la provincia de Badajoz, bueno, pues con su obispo, con sus sacerdotes, con sus movimientos religiosos, con sus comunidades de oración, es decir, es una realidad grande, rica y que, bueno, pues este día es lo que nos une a todos. Dentro de este folleto que pueden encontrar en sus templos de cabecera, en sus parroquias, y además de encontrar cosas muy provechosas como el escrito, la carta de don Braulio, sin duda lo que más les va a llamar la atención a no pocos de nuestros diocesanos es el desglose. La primera duda que tenemos es, hasta el año pasado presentaban como 2 desgloses, me parece recordar, Eso es. Y este año han optado solamente por uno. ¿Cuál es la diferencia o cuál ha sido el motivo? Bueno, tradicionalmente el Día de la Iglesia Diocesana se venían dando cuentas del presupuesto y de los ingresos gastos exclusivamente del arzobispado, de la administración diocesana. El año pasado efectivamente publicamos los 2 en la revista, es decir, el de la administración diocesana, arzobispado solo, y después un consolidado de toda la diócesis, de nuestra diócesis. Pero este año ya nos hemos sumado a lo que hacen todas las diócesis de España, que es publicar solamente el consolidado. Entonces, en ese encabezado decimos que es arzobispado, que son parroquias, que es catedral y que es seminario. Luego muchas otras realidades también están, porque recordemos que esto es una publicación que se hace en papel, pero en www.architoledo.org, en el portal de transparencia, aparece eso mismo, pero también aparece el desglose de lo que es la administración diocesana, cómo se hacía, y luego aparece ingresos, gastos y todas las colectas que se hacen, institución por institución y parroquia por parroquia por parroquia. Es decir, es un documento muy extenso
que lleva trabajo detrás de recopilación, de rendición de cuentas, pero que por otro lado, bueno, pues yo desde que el señor arzobispo está aquí y yo le propuse esta idea como ecónomo, él la cogió y se está publicando en nuestra página web todos los datos con bastante detalle y bueno, también sin caer en ingenuidades, ¿no? De manera que, además de echar un vistazo a todo esto, que no deja de formar parte de nuestra responsabilidad como católicos o como diocesanos, invita también a que la gente ahí en Architoledo vaya viendo por arciprestazgos, me parece recordar, mi propia parroquia o la institución en la que yo, a la que dedico tanto tiempo como empleado, o qué desglose ha hecho de los ingresos, es así. E incluso qué parroquia no nos presenta las cuentas también. Que todavía queda alguna. Alguna queda. Ponen como subtítulo arzobispado, más parroquias, más catedral, más seminario. ¿Por qué especificar como estos 4 grandes ámbitos? Arzobispado, las parroquias, la catedral primada y la institución docente de los seminaristas. Bueno, porque, vuelvo a decir, son criterios de consolidación, que es como técnicamente se llama, y en estos criterios para todas las diócesis de España es el que se ha establecido, pero fuera de ahí queda Cáritas, fuera de ahí queda Manos Unidas, fuera de ahí quedan las 26 fundaciones diocesanas que tenemos, pero fuera de ahí, de ese perímetro de consolidación. Ahora bien, en la página web están todas y cada una desglosadas. Y como todo el mundo sabe, además Cáritas Diocesana de Toledo presenta una memoria propia donde aún todavía tienen más desglose sobre qué se hace con el dinero público que reciben, qué se hace con los donativos privados y dónde va cada uno de los euros que gestiona Cáritas. Me parece recordar que la última vez estuvo don Javier Cabañas, que es el secretario de Cáritas Diocesana, y nos apuntó algunos datos sobre cómo lo suelen hacer. Aquí aparece dentro de nuestros ingresos, o lo que llaman recursos ordinarios, que el principal recurso de financiación de la diócesis es los ingresos, lo que llaman ingresos de patrimonio y otras actividades. Hasta ese punto es importante el vivir de actividades patrimoniales. Bueno, fundamentalmente el turismo. Si uno entra en la página web que tiene ese desglose, bueno, pues lo ve con absoluta nitidez. Lo que pasa es que luego, bueno, pues consolidar esos datos también requiere una didáctica o una explicación posterior, porque claro, de esos 10 millones que aparecen, bueno, pues solamente la catedral aporta más de la mitad, con lo cual, bueno, pues los datos están ahí, se suman, pero que ese sumatorio luego corresponde a una realidad muy concreta donde no es proporcional a la cantidad de instituciones diocesanas que existen. Podemos decir entonces que de la misma manera que la provincia de Toledo es una provincia con poca musculatura industrial que depende mucho del sector servicios, del turismo, también la diócesis de Toledo a la hora de financiarse pues es difícil encontrar sponsorización o alguna otra manera de financiarse que no es el sector servicios. ¿Podemos dar eso por bueno un poco? Bueno, tenemos 4 puntos principales. Uno es el turismo, vamos a decir, que no solo nos ocurre a nosotros, cada día más es un recurso que las diócesis en España y los religiosos estamos utilizando como medio lícito para podernos financiar en muchas de nuestras actividades. Eso por un lado. Después tenemos la asignación tributaria, es decir, pedir a todas aquellas personas de bien, católicos o no católicos, que marquen nuestra X, ¿no?, en la declaración de la renta. La asignación tributaria para la diócesis de Toledo es fundamental porque es lo que, digamos, en el día a día o mes a mes nos dota de recursos para poder atender pues desde las nóminas o retribución de los sacerdotes hasta la luz y el agua de los más diversos lugares que dependen de los presupuestos diocesanos. Y después, bueno, pues tenemos unos ingresos que también vienen de administraciones públicas, sobre todo lo que se refiere a la rehabilitación del patrimonio. Últimamente hemos tenido una iniciativa bastante importante que también está colgada con absoluto detalle en el portal de transparencia, tal y como nos exige la ley del 2013 y después
la ley autonómica, que es sobre la rehabilitación del templo parroquial de Orgaz, donde la Junta de Comunidades aporta más de 300.000 euros en la obra, y luego el convenio con la Diputación Provincial, que si bien es cierto ha ido bajando poco a poco, pero bueno, hoy todavía la Diputación tiene un convenio paritario con el Arzobispado para atender año con año aproximadamente unas 20 parroquias y pagar una parte de esas rehabilitaciones que se hacen en los templos de nuestra diócesis, en este caso de la provincia de Toledo. Y si por ahí viene una parte muy importante de nuestros ingresos, hay que hablar también que dentro del capítulo gastos, una partida muy importante es la de conservación de edificios y gastos de funcionamiento. También el patrimonio nos exige un gran esfuerzo. Absolutamente, absolutamente. Y además nosotros en esa consolidación de cuentas, bueno, pues queda demostrado que lo que el turismo nos da al patrimonio se lo debemos. Es decir, es una frase que yo creo que ilustra muy bien la responsabilidad que ejerce la Iglesia, en este caso diocesana, con el patrimonio histórico que le toca gestionar, cuidar y poner al servicio de lo más importante, que es su misión, y su misión para prestar pues, los sacramentos, que es en definitiva para lo que se han hecho esos maravillosos templos. Otro capítulo que merece atención es la partida de personal, por así decirlo. Como sabe, en la mayoría de las instituciones la partida más notable es la de personal. Aquí en la diócesis de Toledo inevitablemente lo tienen que desglosar como en dos capítulos. Uno es retribución del clero y otro es el personal seglar, pero en eso casi emplea la diócesis 9 millones de euros todos los años. Sí, incluso yo me atrevería a decir que bastante más, porque los sacerdotes tienen una retribución y esos 6 millones es lo que, digamos, dedica la administración diocesana a pagar a los sacerdotes. Pero si contamos que luego los sacerdotes también tienen tareas, por ejemplo, en colegios, institutos o hospitales o capellanías de centros penitenciarios, tenemos que ver que todavía es algo más las retribuciones que se dedican a ese tema. Y luego, pues en el personal seglar, en toda una diócesis, la cifra de casi 3 millones de euros que reflejamos ahí, bueno, pues el perímetro de personas que están ahí metidas es muy amplio, con lo cual, bueno, pues también es lógicamente digno de reseñar y de explicar, que lo volvemos a hacer en www.architoledo.org. Además de un montón de datos muy interesantes, datos sobre actividad pastoral, actividad caritativa y asistencial, han querido poner el testimonio de una residencia que se ha refundado recientemente en Corral de Almaguer, la residencia Virgen de la Muela. ¿Por qué han querido poner esta especie de pequeña pieza testimonial? ¿Qué sentido tiene o qué significado quiere tener el justo de todas las cosas que se podrían reseñar o de todas las fundaciones que tiene la archidiócesis? ¿Por qué esta pequeña institución manchega? Bueno, hay una razón de breve historia o de historia reciente, y es que en la Iglesia diocesana venimos hablando de una fundación cada año. Entonces ya llevamos años en las que una fundación canónica diocesana aparece con su actividad, con lo cual, bueno, pues dentro de esos hay cierta normalidad a que la actividad asistencial o caritativa de la diócesis se ejerce a través de estas fundaciones. Eso es la primera razón. Y luego, la razón para elegir la Fundación Nuestra Señora de la Muela de Corral de Almaguer es una razón muy sencilla. No es una refundación, sino que cumple los 25 años de su fundación. Sí, sí, sí. Además de esos 25 años, el patronato ha hecho algo que es muy inteligente, que es remozar la residencia desde el punto de vista físico, es decir, para que los ancianos que allí se atienden, bueno, pues estén más a gusto, tengan mejores instalaciones, en definitiva esté más bonito también, ¿por qué no decirlo? Porque, bueno, pues al final los entornos que están pues más bonitos pues hacen que las personas estén más a gusto y que nuestros mayores sean mejor tratados y mejor cuidados. Y también esa fundación ha hecho con su patronato y el nuevo director al frente, bueno, pues algo que era muy necesario, que es una reordenación de recursos.
lo que viene siendo una nueva gestión, en tanto en cuanto, bueno, pues se habían quedado obsoletos algunos criterios y había que cambiarlos. Entonces, pensábamos que en nuestra iglesia, en la revista de este año, bueno, pues este gran trabajo que ha capitaneado el vicepresidente de esa fundación, pues también merecía un gesto por parte del arzobispado, que por otra parte es muy sencillo. Sí. Por ir cerrando este bloque de la entrevista, por ir acabando esta entrevista, don Anastasio, ¿por dónde tiene que caminar la economía diocesana? ¿Cuál cree que es el horizonte hacia el que tenemos que caminar? ¿Cuál es el itinerario que tenemos que seguir? Cuando nos ponemos a hablar de economía eclesial o economía diocesana, a menudo adquirimos un tono un poco pesimista porque tenemos la impresión de que el futuro no va a ser muy halagüeño. ¿Por dónde tenemos que caminar? ¿Por la autofinanciación? ¿Cuál cree que es un poco el caballo de batalla en los próximos años o en los próximos ejercicios? Bueno, hay algo que es importante y que a veces se nos olvida, y es que los acuerdos Iglesia-Estado, la última línea, habla precisamente del camino a la autofinanciación, y esto se firmó ya hace años. Sí. Me atrevo a decir que van a hacer, en enero hará 40 años de la firma de estos acuerdos. Entonces, hemos ejercido esa responsabilidad. ¿Cómo? Pues buscándonos las habichuelas, es decir, he dicho antes que lícitamente estamos poniendo en marcha una actividad turística, estamos ofreciendo a los visitantes que visiten nuestros centros para que esos centros no nos cueste su mantenimiento, y no solo que no estén abandonados, sino que estén en condiciones óptimas. La autofinanciación, pues también es una responsabilidad. ¿Qué ocurre? Que lo que ahora no se nos puede tachar es que cuando buscamos esas actividades económicas, esa rentabilidad del patrimonio, esas nuevas formas que por otro lado son normales dentro del mundo de las empresas, se nos achaque de que queremos ser peseteros. Entonces, si se nos está empujando a la autofinanciación, porque la X lo es. Sí. Porque la X, recuerdo que es algo que las personas que marcan la X lo hacen de forma voluntaria. Claro. Y el Estado no completa nada. Es decir, si alguien no marca la X, el Estado no pone el dinero ni hay complementos presupuestarios. Entonces, hemos caminado a hacer un sistema de financiación a través de la asignación tributaria para que aquellas personas que lo deseen lo hagan libremente. Punto 1. Hemos adoptado unos modelos de gestión de patrimonio que consiste en acoger con esas visitas y, lógicamente, cobrar un ticket por entrar para mantener esos y otros templos. Lo que teníamos mal arrendado lo estamos intentando arrendar bien, y estamos haciéndolo con un diálogo sincero con los arrendatarios, que en el 95, 99 o 90% de los casos, que exactamente no lo digo, yo diría que un 100%, pero siempre hay cierta duda, lo están aceptando, y estamos procurando que esos inquilinos que tenemos lo vean como algo dentro de la normalidad. Y cuando hacemos todo esto, hombre, ahora no se nos puede decir que somos peseteros, ¿no? Entonces, ejercemos nuestra responsabilidad y, bueno, pues también tendremos que hacer lo que la ley nos pida. Pero, ojo, la ley no nos pide ni tener que educar en colegios diocesanos que cuestan muchísimo dinero, porque es una obligación de la comunidad autónoma, ni nos pide ni nos obliga a nadie a cuidar de los mayores por precios muy competitivos, por no decir baratos, que ya lo he dicho. Y con un esfuerzo ímprobo de sacerdotes que están al frente de esas fundaciones y del personal que cobra con sus convenios, y cumplimos toda la ley. Con lo cual, bueno, pues si nosotros... que no lo vamos a hacer, la Iglesia pudiera soltar esas actividades que no dan rendimientos, sino que se llevan lo que la gestión del patrimonio da, bueno, pues a lo mejor íbamos siendo más autosuficientes. Pero todo esto, bueno, como puedes ver, forma parte de algo complejo y que además no se soluciona
ni en una ni en dos, porque es la propia historia de las instituciones. Pues nada más, vamos a dejarlo ahí. Seguro que salen muchas más cosas que tal vez más adelante en otra entrevista sobre hasta qué punto la administración puede echar mano a consejos parroquiales, a consejos de economía que tal vez crean que pueden llevar a cabo algo, que pueden autofinanciar sus propias comunidades, como a menudo pasa, ¿no? Que en algunas parroquias hay gente que tiene alguna intuición. Bueno, otro día podíamos hablar largo y tendido de todo esto. En cualquier caso, que la gente se acerque a sus parroquias, que echen un vistazo a esto, que se informen. También, como dice, en Architoledo, ¿verdad?, donde pueden ver el portalito de transparencia y todos estos datos económicos. Muchísimas gracias, don Anastasio, por todos estos esfuerzos. Gracias a vosotros. En la mañana del pasado 7 de noviembre, como todos los miércoles, el Papa Francisco presidió la audiencia general e impartió su catequesis. La de esta semana trataba sobre el 7º mandamiento: no robarás. Tras hacer un breve recorrido sobre este precepto en las culturas del mundo, el Papa invitó a abrirse al sentido más amplio de este mandamiento. La propiedad de los bienes, a la luz de la sabiduría cristiana, que nos ayuda a amar a los demás con nuestros propios bienes, tal y como recoge la doctrina social de la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el 7º mandamiento del Decálogo: no robarás. Lo primero que nos viene a la mente es el tema de la sustracción o retención ilícita de los bienes ajenos y el debido respeto a la propiedad de los demás. En toda cultura, robar es inaceptable, pues todas defienden el derecho a poseer bienes. La sabiduría cristiana nos dice que por voluntad divina los frutos de la creación están destinados a todo el género humano. El destino universal de los bienes y su distribución justa es anterior al derecho a la propiedad privada, que debe estar en función de las necesidades primarias del hombre. El mundo es rico en recursos para asegurar a todos el acceso a los bienes fundamentales. Sin embargo, muchos viven en una situación de pobreza escandalosa y los recursos naturales mal usados se van deteriorando y destruyendo. La propiedad, muy en especial cuando afecta a los recursos naturales, debe estar siempre al servicio de las necesidades de los pueblos. No podemos considerarnos dueños absolutos de las cosas. En sentido positivo, no robarás significa que el Señor nos llama a ser administradores, responsables de su providencia, a aprender a multiplicar con creatividad los bienes que poseemos, para usarlos con generosidad en favor de nuestro prójimo y de este modo crecer en la caridad y en la libertad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica. El Señor Jesús nos conceda entender que la vida no es un tiempo para poseer, sino para amar con nuestros bienes, porque solo tenemos aquellos que sabemos donar. Que la Virgen María nos ampare e interceda por nosotros. Muchas gracias. Tres letras que algunos usan como lo más normal y que otros hace años que no viven. Porque en muchos lugares del mundo no es una realidad, es solo un deseo para miles de personas que sufren por su ausencia de paz. Los datos proporcionados por Naciones Unidas revelan que el 90% de las víctimas civiles en los conflictos armados son mujeres y niños. Esa es la intención del Papa Francisco, y de eso va su vídeo para el mes de noviembre, que recemos y trabajemos para conseguir la verdadera paz. Todos queremos la paz, y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo.
con 0 violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Recemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas. La Delegación Diocesana de Familia y Vida lanza el nuevo proyecto Porno Cero, juntamente con las delegaciones de Adolescencia y Juventud, Enseñanza, Catequesis, Cáritas, Apostolado Seglar, el Secretariado de Pastoral Universitaria y la Fundación Centros de Orientación Familiar. Para ponerlo en marcha, se celebrarán 2 jornadas de formación que tendrán lugar en Toledo y en Talavera de la Reina. La de Toledo se celebra el domingo 11 de noviembre en el Colegio de Infantes a partir de las 10 de la mañana. La Delegación de Familia y Vida, con la colaboración de Cáritas Diocesana, la Fundación COF, la Delegación de Adolescencia y Juventud, el Secretariado de Pastoral Universitaria y las delegaciones de Enseñanza y Catequesis, impulsan el proyecto Porno Cero, un proyecto que surge con un objetivo claro: la prevención del acceso de niños y adolescentes a la pornografía. El objetivo principal es la prevención, evitar que nuestros niños y adolescentes el contacto, la visión que tengan de la sexualidad sea así de deformada, ¿no? Y de horrible. Entonces lo que queremos es como prevenir para que la educación sea pues en una visión correcta, ¿no? Desde el precioso plan de Dios. La verdad del amor y de la sexualidad humana a la luz del plan de Dios es el primer tema de esta jornada de formación que impartirá el sacerdote don Santiago Arellano. La adicción a la pornografía y sus daños es el título de la segunda conferencia que ofrecerá Carolina Martín. Y por último, el juez de menores José Ramón Bernacer explicará cómo podemos prevenir a nuestros niños y adolescentes de los daños de la pornografía. Unas jornadas que surgen ante el alarmante dato que constata que el consumo de pornografía está asociado a edades cada vez más tempranas. Varias de las delegaciones nos hemos juntado y hemos pensado ofrecer una ayuda sobre todo a los educadores. Esto es muy importante subrayarlo porque hay personas que piensan que estas jornadas son para quienes tienen una adicción a este tema. En absoluto, bueno, puede ir quien quiera, pero los destinatarios primeros son los padres y las madres. Después los catequistas, profesores, sacerdotes, todos los que influyen o colaboran o son responsables de la educación de niños y adolescentes. El próximo 25 de noviembre el Colegio Sagrados Corazones en Talavera de la Reina acoge esta jornada de formación que requiere de inscripción previa y cuenta con servicio de guardería. Este domingo nuestra Iglesia Diocesana, en la Catedral Primada a las 5 de la tarde, celebra no tanto una misa de despedida como una Eucaristía de acción de gracias por los casi 40 años de ministerio sacerdotal y episcopal de don Ángel Fernández Collado en nuestra archidiócesis. Va a ser difícil pasar de largo todos los esfuerzos que ha realizado don Ángel como divulgador científico a través de sus más de 40 obras escritas y todo lo que ha hecho por el patrimonio histórico de nuestra archidiócesis. Yo soy investigador e historiador, dirijo la Biblioteca Capitular y vamos abriéndola un poco al mundo moderno. Son palabras de don Ángel Fernández Collado, quien se ha destacado todos estos años como un impulsor del archivo y la biblioteca de la Catedral Primada, para dar a conocer sus importantes fondos y abrirlos a investigadores de todo el mundo gracias a las nuevas tecnologías. El obispo electo de Albacete tiene publicados 38 libros, 25 como autor propio y 13 en colaboración con otros autores, y 83 artículos, todos ellos relacionados con la historia de la Iglesia y muy especialmente con la historia de la diócesis de Toledo. Publicaciones de la Catedral, episcopologios toledanos o diferentes estudios sobre el rito hispano-mozárabe destacan entre sus obras. Coincidiendo con la exposición Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados, don Ángel Fernández Collado daba a conocer el hallazgo de una reseña manuscrita de una biografía del cardenal Cisneros. Las piezas son realmente de calidad y novedad porque muchas de ellas pues no se conocen. Yo os diría que antes de ayer, pues en el archivo capitular, preparando un poco la exposición, ha aparecido una pequeña biografía inédita,
pues en el fondo de la capilla mozárabe. Como canónigo archivero de la Catedral y de la Biblioteca Capitular desde el año 2003, su labor de historia e investigación se ha complementado con la de difusión, favoreciendo la edición de diversas obras y estudios, muchos de ellos publicados en la colección Primitialis Ecclesiae Toletana Memoria, y en la que próximamente se presentarán otros 4 volúmenes. La toledana parroquia de Santo Tomé es uno de los templos en los que se celebran los eventos más variados. Hace una semana tenía lugar el traslado de los restos del venerable José Rivera Ramírez. A lo largo de este mes se celebra entre sus muros el tradicional Festival Internacional de Órgano. Una de sus últimas y más importantes intervenciones patrimoniales ha sido la restauración del presbiterio de este templo, un proyecto de más de 9 meses de duración que ha sido sufragado íntegramente por la propia parroquia. El presbiterio de la iglesia de Santo Tomé luce renovado gracias a los trabajos de restauración que comenzaron hace 9 meses y que ya han concluido. La rehabilitación, con un coste de 244.194 euros, se ha realizado con fondos propios de la parroquia y ha buscado recuperar las pinturas originales del siglo XV de las bóvedas, así como la restauración de los retablos laterales y las piezas escultóricas que presentaban un importante deterioro. Había una zona de humedades en la parte izquierda, según se mira desde la nave. Había una zona que tuvo termitas, ahora está controlado, pero las termitas se comieron parte de la madera en las que se apoyan los retablos laterales, y había en las nervaduras góticas del presbiterio unas grietas que, una vez terminada la obra del tejado que hicimos hace un par de años, habría que solucionar. La empresa Conservación 3A Restauración se ha encargado de estos trabajos que comenzaron en octubre del año pasado y que ha requerido de la participación de diferentes profesionales para acometer las diferentes patologías que presentaba este espacio. El proyecto ha incluido los retablos laterales del siglo XVI, el grupo escultórico La Huida a Egipto y el cuadro La Incredulidad de Santo Tomás de Vicente López, quien fuera pintor de cámara de Fernando VII e Isabel II. Hay que darle una importancia muy grande al cuadro. Tiene el inconveniente el cuadro que le ha tocado al lado de una de las obras cumbres de la pintura mundial, y aquí muchos no se fijan en él. Les insistimos que se den cuenta que se trata de un pintor muy importante, era el pintor de cámara de Fernando VII y de Isabel II, y representa esa escena de la aparición del Señor, con una gran profundidad en la sala y un realismo en las imágenes, que es muy digno de tener en cuenta. En cuanto a las bóvedas, se ha recuperado la pintura lisa en gris y negro del intrados, simulando sillares, y se han limpiado las pechinas donde están representados los 4 evangelistas. En las primeras catas se descubrieron las pinturas originales del siglo XV, una decoración similar a la que muestra el altar mayor de la catedral o la capilla de Reyes Nuevos, original de Covarrubias. Una tarea compleja en la que han puesto especial cuidado el equipo de restauradores, puesto que había que eliminar una intervención de 1926 y otra posterior de 1983. Ahora vuelven a lucir las policromías originales que representan leones y dragones. Lo que ha aparecido sí que es del siglo XV y había que recuperarlo. Representa unos leones o dragones que ponían como símbolo de protección sobre las tumbas de los nobles, ya que aquí en el presbiterio hay 6 lápidas de 6 tumbas de nobles de la casa de los condes de Fuensalida. La rehabilitación ha contemplado además la construcción de una cámara de aire bajo el solado para evitar humedades, unas escaleras de acceso a la sacristía y una nueva iluminación. Muy bien, pues hasta aquí la crónica de la Iglesia de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana, donde además podrán encontrar el resto de la programación de esta Santa Casa. Nosotros por nuestra parte les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora para más y mejor información eclesial. Quédense ahora con la mejor programación, que es la que les ofrece el canal diocesano, que es su canal amigo. Hasta entonces, que sean felices.